Mauricio me gritó, «Esta no es tu casa». Cuando busqué las escrituras para irme, se quedó helado. Mauricio llegó a casa ese martes como toro embravecido, azotando la puerta tan fuerte que los platos del aparador temblaron. Venía del trabajo con esa cara que ya conocía bien, la que ponía cuando las cosas no salían como él esperaba. Yo estaba en la cocina, lavando los trastes de la comida, cuando lo escuché gritarle a Patricia, «Mija, ¿dónde diablos están mis camisas blancas? Necesito una limpia para mañana». Patricia le respondió algo que no alcancé a escuchar, pero debió ser lo equivocado porque el siguiente grito fue más fuerte. «No te pedí excusas, te pedí soluciones». Me sequé las manos en el delantal y salí al pasillo. Patricia estaba parada junto a la lavadora con los hombros caídos. Esa postura que había adoptado desde que se casó con Mauricio hace 3 años. Como si fuera disculpándose por existir. ¿Pasa algo?, pregunté. Mauricio se volteó hacia mí con los ojos encendidos. Claro que pasa algo. Esta casa es un desastre. Nadie hace nada bien aquí. Patricia no tiene ni idea de cómo manejar una casa. ¿Y tú? Hizo una pausa, mirándome de arriba abajo. Tú nomás estorbas. Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Estorbar. Esa palabra se me clavó en el pecho como espina. Mauricio, no le hables así a mi mamá, murmuró Patricia, pero su voz salió tan baja que casi no se escuchó. Mauricio se rió con esa risa seca que usaba cuando quería lastimar. Tu mamá ya debería de estar en un asilo, no aquí, haciéndonos la vida imposible. Me quedé parada ahí, sosteniendo el trapo de cocina, sintiendo cómo mis piernas temblaban. 3 años había durado callada. 3 años soportando sus desprecios, sus órdenes, sus comentarios. Desde que Patricia se casó con Mauricio y se mudaron a mi casa porque no tenían para rentar. ¿Sabes qué, Lucía?, siguió Mauricio, acercándose a mí. Ya me cansé. Esta no es tu casa. Es hora de que busques otro lugar donde vivir. Patricia y yo necesitamos nuestro espacio. Las palabras me pegaron como martillazos. Esta no es tu casa. La casa donde había vivido 42 años. La casa que Manuel y yo compramos recién casados. Donde habíamos criado a Patricia. Donde él había muerto en mis brazos hace 5 años. Patricia se quedó callada. No dijo ni una palabra para defenderme. Está bien, dije, finalmente. Mi voz salió más calmada de lo que me sentía por dentro. Si no es mi casa, entonces me voy. Mauricio sonrió como si hubiera ganado algo. Perfecto, te doy 1 semana para que encuentres dónde irte. Dije que sí con la cabeza. 1 semana. Caminé hacia mi recámara y cerré la puerta despacio. Me senté al borde de la cama que había compartido con Manuel durante 30 años y por primera vez en mucho tiempo no lloré. En lugar de eso, abrí el cajón de la mesita de noche y saqué una carpeta café que guardaba ahí desde que Manuel murió. La carpeta tenía todos nuestros papeles importantes: acta de matrimonio, testamento de Manuel, pólizas de seguro y hasta arriba, las escrituras de la casa. Las escrituras que claramente decían que la propiedad estaba a nombre de Lucía Morales, viuda de Herrera. Solo mi nombre. Me quedé ahí sentada leyendo mi propio nombre en esos papeles y algo cambió dentro de mí. Una calma extraña, como cuando dejas de nadar contra la corriente y te das cuenta de que puedes flotar. 3 días después, Mauricio llegó del trabajo más tranquilo. Había estado de mejor humor desde que me dio el ultimátum, como si ya se hubiera quitado un problema de encima.
Estaba en la sala viendo televisión cuando yo salí de mi cuarto con la carpeta café en las manos. ¿Qué es eso?, preguntó Patricia, que estaba sentada junto a él. Son las escrituras de la casa, respondí poniendo la carpeta sobre la mesa de centro. Como Mauricio dice que no es mi casa, vine a buscarlas para estar segura. Mauricio se rió. ¿Para qué quieres las escrituras? ¿Esos papeles no te van a conseguir un lugar donde vivir? No, dije, abriendo la carpeta, pero me van a ayudar a entender de quién es realmente esta casa. Saqué las escrituras y las puse sobre la mesa. Patricia se inclinó para verlas mejor. Mauricio siguió riéndose hasta que sus ojos se enfocaron en el documento. Entonces su sonrisa se fue desvaneciendo como hielo bajo el sol. ¿Qué dice ahí?, preguntó Patricia, señalando el nombre en las escrituras. Dice que la propietaria de esta casa es Lucía Morales, viuda de Herrera. Esa soy yo. El color se le fue de la cara a Mauricio. Sus ojos pasaron del documento a mí, luego de vuelta al documento, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Eso no puede ser cierto, tartamudeó. Claro que es cierto. Manuel me dejó la casa cuando murió. Está aquí en el testamento también. Saqué otro papel de la carpeta. Como ves, yo soy la dueña de esta propiedad. Patricia me miró con la boca abierta. Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué nunca me preguntaron? ¿Y por qué pensé que no importaba? Pensé que éramos familia y que eso era más importante que papeles. Mauricio se puso de pie bruscamente. Espera. Si tú eres la dueña, ¿por qué nunca has dicho nada cuando nosotros... ¿Cuándo tú qué, Mauricio? Cuando hago planes para la casa, cuando hablo de remodelar, de cambiar cosas. Ah, ¿te refieres a cuando haces planes sin consultarme? ¿A cuando decides que se cambie en mi propia casa sin preguntarme mi opinión? La cara de Mauricio se puso roja. Yo no sabía. No sabías porque asumiste. Asumiste que porque soy vieja y viuda, esta casa no podía ser mía. Asumiste que yo no tenía derechos aquí. Patricia se tapó la cara con las manos. Dios mío, mamá. Todo este tiempo hemos estado viviendo en tu casa y Mauricio te ha tratado como si fuera una arrimada. Terminé la frase por ella. Como si me estuviera haciendo un favor al dejarme vivir en mi propia casa. Mauricio se sentó pesadamente. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Lucía, yo lo siento. No sabía que era mi casa o que yo tenía derecho a respeto en mi propia casa. Las dos cosas. Me quedé parada ahí, mirando a este hombre que durante 3 años me había hecho sentir como si fuera una carga, como si mi presencia en mi propia casa fuera un problema que resolver. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí algo que había olvidado. Poder. ¿Sabes qué, Mauricio? Tienes razón en algo. Alguien se tiene que ir de esta casa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estoy cansada. Cansada de que me falten el respeto en mi propia casa. Cansada de caminar de puntitas para no molestar. Cansada de sentirme como una extraña en el lugar donde he vivido 42 años. Patricia levantó la cabeza. Mamá, nosotros no queremos que te vayas. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos? Miré a mi hija. Esta mujer de 35 años que había permitido que su esposo me humillara durante años. ¿Cómo vamos a arreglar 3 años de faltas de respeto, Patricia? ¿Cómo van a arreglar que me hayan hecho sentir como si no perteneciera a mi propia casa? Mauricio se puso de pie otra vez. Lucía, fue un malentendido. Yo pensé... Pensaste mal. Y ahora tienes una decisión que tomar. ¿Qué decisión? Puedes quedarte en mi casa siguiendo mis reglas, tratándome con el respeto que merezco como dueña de esta propiedad, o puedes buscar otro lugar donde vivir. Pero
Pero nosotros no tenemos para rentar otro lugar. Ese ya no es mi problema, Mauricio. Durante 3 años no les cobré ni un peso de renta. No les pedí que pagaran servicios, predial, mantenimiento. Los mantuve gratis en mi casa, mientras tú me tratabas como si fuera yo la que les debía algo. Patricia comenzó a llorar. Mamá, por favor, somos familia. La familia se respeta, Patricia. La familia no deja que su esposo humille a su madre en su propia casa. Esa noche, después de que Mauricio se encerró en la recámara y Patricia se quedó llorando en la sala, yo me senté en mi cuarto con las escrituras todavía en mis manos. Era extraño. Esos papeles habían estado ahí todo el tiempo, en mi cajón, esperando, y yo había vivido como si no existieran. ¿Por qué nunca los había sacado antes? ¿Por qué había permitido que me trataran como una arrimada en mi propia casa? Creo que fue porque después de que murió Manuel, me sentí perdida. Sin él, la casa se sintió demasiado grande, demasiado vacía. Cuando Patricia y Mauricio se mudaron, me alegré. Pensé que volvería a sentirse como hogar. Pero un hogar no puede construirse sobre el irrespeto. Un hogar no puede existir cuando una persona vive con miedo de molestar. Al día siguiente, Mauricio intentó hablar conmigo. Se acercó en la mañana mientras yo desayunaba con esa cara de niño regañado que ponen los hombres cuando se dan cuenta de que la regaron. Lucía, ¿podemos hablar? Ya hablamos ayer. Por favor, quiero disculparme de verdad. Lo miré por encima de mi taza de café. ¿De verdad? ¿O porque descubriste que no puedes echarme de mi propia casa? Las dos cosas, admitió. Mira, sé que me porté mal. Sé que no debí tratarte como lo hice. ¿Por qué lo hiciste? Se quedó callado un rato largo. Finalmente dijo, porque pensé que eras débil. Pensé que no ibas a decir nada, que ibas a aguantar todo con tal de no hacer problemas. Y tenías razón. Sí, murmuró, hasta ayer. ¿Qué cambió ayer? Tú cambiaste, o tal vez me di cuenta de quién eres realmente. Siempre fui la misma persona, Mauricio. La diferencia es que ayer dejé de esconder quién soy. Una semana después tuvimos una junta familiar. Patricia, Mauricio y yo nos sentamos en la sala como si fuéramos extraños, negociando un contrato. En cierta forma, eso era exactamente lo que estábamos haciendo. Estas son las reglas si se quedan en mi casa, dije. Primero, van a pagar renta, 3,000 pesos mensuales. Segundo, van a pagar la mitad de servicios. Tercero, las decisiones sobre remodelaciones o cambios en la casa se toman entre todos, pero yo tengo la última palabra. Cuarto, se me trata con respeto, siempre. Patricia dijo que sí con la cabeza. Mauricio se veía incómodo, pero también asintió. ¿Y si no podemos pagar la renta algún mes?, preguntó. Entonces buscan otro lugar donde vivir. Esta casa ya no va a ser refugio gratis para gente que no me valora. ¿Y si tenemos problemas? ¿Si no nos llevamos bien? Entonces también buscan otro lugar donde vivir. Yo ya crié a mi hija, Mauricio. No voy a criar a su esposo también. Mauricio se puso rojo, pero no dijo nada. Antes de continuar, escribe en los comentarios, ¿de qué partes del mundo nos ves? Los primeros meses fueron raros. Mauricio caminaba por la casa como gato en azotea ajena, midiendo cada palabra, cada gesto. Patricia trataba de recompensar siendo extra cariñosa, como si pudiera borrar 3 años de dejadez con abrazos y comidas especiales. Pero poco a poco, las cosas se fueron acomodando. Mauricio empezó a preguntarme mi opinión sobre cosas de la casa. Patricia empezó a defender mi lugar cuando él se ponía necio. Y yo empecé a sentirme como en casa otra vez. No fue perfecto. Mauricio siguió siendo Mauricio. Impaciente, controlador, a veces grosero. Pero ya no conmigo. Ya no en mi casa. Porque ahora sabía que si me faltaba el respeto,
Yo tenía el poder de echarlo. Y esa diferencia lo cambió todo. 6 meses después, Patricia quedó embarazada. Cuando me lo dijeron, lo primero que pensé fue otro bebé en mi casa. Más ruido, más gastos, más complicaciones. Pero lo segundo que pensé fue, mi primer nieto va a nacer en la casa donde nació su mamá. En la casa que su abuelo Manuel y yo construimos con tanto amor. Y eso se sintió bien. Mauricio se acercó a mí una tarde mientras yo tejía en la sala. Se sentó en el sillón de enfrente, algo que antes nunca hacía. Siempre se quedaba parado como si mi presencia lo incomodara. Lucía, ¿puedo preguntarte algo? Depende de qué sea. ¿Por qué nunca nos dijiste que eras la dueña de la casa? La pregunta me sorprendió, aunque llevaba meses esperándola. Porque no pensé que fuera importante. Porque creí que el amor era más fuerte que los papeles. ¿Y ahora? Ahora sé que el respeto es más importante que el amor. Que no puedes amar de verdad a alguien a quien no respetas. ¿Me respetas a mí? Lo miré. Este hombre que había vivido en mi casa 3 años, que había comido mi comida, usado mis servicios, dormido bajo mi techo, y que durante todo ese tiempo me había tratado como si fuera una carga. Estoy aprendiendo a respetarte, le dije, pero tú tienes que ganar ese respeto, cada día. ¿Y cómo hago eso? Tratándome como la persona que soy, no como a la persona que creías que era. El bebé nació en enero, un niño hermoso que lloró fuerte desde el primer momento, como anunciando que había llegado a reclamar su lugar en el mundo. Lo llamaron Manuel, como su abuelo. Cuando Patricia me lo puso en los brazos por primera vez, me eché a llorar. No de tristeza, sino de algo que no sabía cómo nombrar. Como si un círculo se hubiera cerrado. Este niño iba a crecer en esta casa. Iba a jugar en el mismo patio donde jugó su mamá. Iba a escuchar las mismas historias que yo le conté a Patricia. Iba a ser parte de la historia de esta casa. Pero también iba a crecer viendo a su abuela como la dueña de su hogar. No como una arrimada, no como una carga, sino como la matriarca que merecía respeto. Y eso iba a hacer toda la diferencia. Un año después, Mauricio me propuso algo que jamás pensé que escucharía de él. Lucía, Patricia y yo hemos estado ahorrando. Queremos comprarte tu parte de la casa. ¿Mi parte? Es mi casa completa, Mauricio. Lo sé, me refiero a... Queremos comprar la casa, para que sea oficialmente nuestra también, pero que tú te quedes viviendo aquí siempre, como copropietaria. ¿Por qué? Porque queremos que Manuel crezca en una casa que sea de su familia de verdad. Y porque quiero que sepas que ya no te veo como una invitada en tu propia casa. La propuesta me sorprendió. Habían ahorrado durante meses para tener dinero suficiente para una buena parte del valor de la casa. Era una propuesta justa, respetuosa. Pero también me di cuenta de algo. Ya no necesitaba vender mi casa para sentirme respetada. Ya no necesitaba los papeles para saber cuál era mi lugar. Les dije que lo iba a pensar. Esa noche me senté en mi cama con las escrituras en las manos otra vez. Estos papeles que habían estado guardados por tanto tiempo, que habían salido a la luz justo cuando más los necesitaba. ¿Qué habría pasado si nunca los hubiera mostrado? ¿Si hubiera aguantado las humillaciones hasta que Mauricio de verdad me corriera de la casa? Probablemente estaría viviendo en un cuartito rentado, sintiéndome como víctima, culpando a mi hija por no defenderme. Pero saqué los papeles, dije la verdad, puse límites. Y eso cambió todo. 3 días después, les di mi respuesta a Patricia y Mauricio. Aceptaba vender la casa, pero con condiciones. Primero, yo me quedaba viviendo ahí hasta que decidiera lo contrario. Segundo, mi cuarto y el estudio de Manuel seguían siendo míos. Tercero, yo seguía teniendo voz y voto en todas las decisiones importantes de la casa. Y cuarto,
El dinero de la venta lo iba a usar para viajar. ¿Viajar?, preguntó Patricia sorprendida. ¿Viajar? Tengo 68 años y nunca he salido de México. Manuel y yo siempre dijimos que íbamos a conocer otros países cuando nos jubiláramos, pero él se murió antes de que pudiéramos hacerlo. ¿A dónde quieres ir? A España. Quiero conocer el pueblo de donde vinieron mis abuelos. Quiero caminar por las calles donde ellos caminaron antes de venirse a México. Mauricio me miró como si fuera la primera vez que me veía de verdad. Una mujer con sueños propios, con planes, con una vida más allá de ser la mamá de su esposa. ¿Vas a ir sola? Voy a ir con un grupo de señoras de mi edad que también quieren viajar. Ya nos organizamos, ya averiguamos precios, ya tenemos todo planeado. La cara de Mauricio cambió. De sorpresa pasó a algo parecido al respeto. Nunca pensé que fueras de las que viajas sola. Yo tampoco, Mauricio. Pero resulta que hay muchas cosas de mí que no sabía hasta que dejé de tener miedo. Viajé a España en octubre. Fueron 2 semanas increíbles, conociendo ciudades que había visto solo en libros, comiendo comida que solo había imaginado, hablando con gente que me veía como turista, no como la suegra de alguien o la mamá de alguien, solo como Lucía. Cuando regresé, Patricia me estaba esperando en el aeropuerto con el bebé en brazos. Manuel había crecido en esas 2 semanas, se veía más despierto, más curioso. ¿Cómo te fue, mamá? Me fue maravilloso, tanto que ya estoy planeando el próximo viaje. ¿En serio? En serio. Hay un grupo que va a Italia en abril. Ya aparté mi lugar. Patricia se rió. No te reconozco, mamá. Estás tan diferente. No estoy diferente, mija. Estoy siendo yo misma por primera vez en mucho tiempo. En el camino a casa, me contó que Mauricio había estado preguntando por mí todos los días, preocupándose porque no contestaba el teléfono cuando llamaban. Nunca me había visto como alguien que pudiera tener aventuras propias. Cuando llegamos a casa, Mauricio salió a cargar mis maletas. Bienvenida de vuelta, Lucía. La casa se sintió vacía sin ti. Era la primera vez en 4 años que me decía algo así. Esa noche, mientras desempacaba mis recuerdos de España, pensé en todo lo que había cambiado desde aquel día que Mauricio me gritó que no era mi casa. Él había tenido razón en algo. Yo había cambiado, pero no porque hubiera sacado los papeles de propiedad. Los papeles solo fueron el pretexto. Había cambiado porque decidí que merecía respeto, porque decidí que mi comodidad importaba, porque decidí que tenía derecho a ser tratada como persona, no como problema. Y cuando decidí eso, todo lo demás siguió naturalmente. Ahora vivo en una casa donde mi opinión cuenta, donde mi presencia se valora, donde mi nieto va a crecer viendo que las mujeres mayores merecen respeto y tienen derecho a sus propios sueños. No fue la casa lo que cambió, fui yo. Pero a veces necesitas sacar los papeles para recordar quién eres realmente. Y yo soy Lucía Morales, viuda de Herrera, dueña de mi casa, dueña de mi vida y dueña de mi futuro. Y nadie me va a hacer olvidarlo nunca más.